Ya. Entonces, partimos nuestra segunda actividad del segundo semestre, pintura mural. Bueno, aquí están los objetivos de aprendizaje y la definición de mural es aquella obra de arte que forma parte de un espacio arquitectónico y está en el espacio público. Eso es súper importante, que está en el espacio público y se relaciona con la arquitectura del lugar. También otro elemento importante de su definición tiene que ver con las dimensiones. Suele ser un mural de un tamaño grande, ¿ya? Entonces, por sus dimensiones y su ubicación en el espacio arquitectónico, el mural funciona como un medio de comunicación, transmisión social, cultural. Y necesita, como para que cumpla su función el mural, estar en un espacio visible, donde la gente lo pueda lo pueda ver, ¿ya? Ya. Entonces, el origen de la pintura mural comienza con la iconografía rupestre. ¿Saben un poquito de arte rupestre? Yo pensé que ese era como un arte antiguo. Sí, el arte que tenían los primeros hombres. Ellos pintaban en sus cuevas y para ellos el arte era una especie como de ritual. Entonces, Pero, por ejemplo, antes de salir a cazar, ellos pintaban la casa en la cueva porque ellos creían que al momento de pintar y pintar, por ejemplo, a los hombres cazando a los bisontes o a los distintos animales, como que capturaban el alma del animal primero en la pintura y después era mucho más fácil salir a cazar. ya. Ese era como el ritual que tenían. Entonces, el mural surge en la pintura rupestre, primero en las cuevas, donde tenía como un tema religioso y relacionado con esto que les estaba contando recién de la casa. Después pasa el arte mural a los egipcios y también lo vemos en Grecia, donde el arte ya pasa tal vez a un lugar más público, donde están las plazas y los templos. ¿Le llegó alguien más? El Roberto. Ya, entonces el arte pasa, como les decía, a las ciudades, a las plazas y los templos. También hay en las casas y en las tumbas. Y la idea de ese arte era ya un poco más educativo. Era como que la gente pudiera ver lo que estaba en las imágenes y, y conocer el mundo o el conocer lo que querían y pensaban las personas como más importantes del lugar. Y otro punto importante que tiene el mural tiene que ver con transmitir la historia y la fe. En Grecia, por ejemplo, se utilizó mucho para poder explicar lo que pensaban los dioses. Y también después en el románico, cuando empieza ya todo el tema de la religión católica, la pintura en general y las pinturas como de gran formato, como el de la Capilla Sixtina, donde aparece, es todo un techo o grandes pinturas en enormes paredes donde están contando como partes de la Biblia, son utilizadas de manera educativa. La gente en ese tiempo, la mayoría no sabía leer, la misa no se hacía en un idioma en el que todos entendieran, de hecho la misa se hacía en latín, y no necesariamente era el idioma que todos hablaban, por lo tanto las pinturas era la manera en la que la gente como del pueblo tenía para poder entender y conocer
todo lo que tenía que ver con la religión. Entonces el mural era educativo, era para poder entender y educarse. ¿Sí? ¿Dudas? No. No. Bien, seguimos entonces. Después pasamos a la era moderna, ya esto es después en el 1900, y el mural pasa a tomar una importancia distinta porque los mexicanos, los artistas mexicanos, crean un mural que es diferente, un mural distinto, y es un mural de gran formato, así gigantesco, es muy grande. Al ser tan grande, ya no tenía solamente dibujos pequeñitos que iban contando historias, sino que estos dibujos se modificaron de acuerdo al tamaño que tenían las paredes. Si era necesario modificar la forma del personaje para que tomara más importancia, los muralistas mexicanos lo hicieron. Entonces, Siqueiros, que es uno de los exponentes, como exponentes más grandes del muralismo mexicano, crea un nuevo tipo de mural que tiene que ver con eso, como con modificar la forma del dibujo para que sea mucho más imponente al que lo está mirando, ya que el tema ya no tiene que ver tanto con la educación en el mural, sino que ahora la idea es poder contar lo que está pasando. Y generalmente lo que está pasando tiene que ver con injusticias al pueblo. Entonces, la mayoría de los murales son sociales y políticos, donde cuentan un poco eso, el dolor de la guerra. De hecho, aquí estamos viendo una parte del Guernica de Picasso. ¿Conocen esta obra? Yo no. No. En Picasso, ¿conocen a Picasso? Sí. ¿No han oído hablar de él? Sí. Picasso es un pintor español que tiene un estilo cubista, y él en el Guernica lo que muestra es como lo que sucede con la guerra. Entonces podemos ver como en una pelea hasta está el caballo así como gritando, sufriendo. Hay un hombre aquí que también está gritando. Este es un fragmento solamente. Tiene un cuchillo roto. Entonces es una obra que muestra mucho dolor y mucho desorden. Entonces, con el tiempo, los temas del mural han ido cambiando, han ido variando, han ido desde la educación hasta la denuncia, poder contar lo que está pasando a la gente, poder denunciar y decir cómo se sienten o si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Pero también hay distintos murales, pues hay murales que son para poder educar tal vez, hay murales que son para embellecer el lugar, hay murales que que incorporan como el lugar, lo urbano, y va a depender del artista. Entonces, los estilos pueden ser distintos, pueden ser abstractos, o sea, que sus figuras no sean como fácilmente reconocidas. Pueden ser grafitis, caricaturas, personajes del cómic, y también pueden ser representativos de distintos grupos muralistas. Por ejemplo, este dibujo que vemos acá, este mural que vemos acá, es representativo, su forma de estar realizado, de la Brigada Ramona Park, que es un grupo de muralistas chilenos que se destacaron y se dieron a conocer a nivel mundial
en el tiempo de la dictadura de Pinochet, por su forma de trabajar, por la forma en la que están hechos los rostros, cómo dividen las figuras, los colores. Ese es un estilo característico de las Brigadas Ramona Parra y es como un sello chileno en cuanto al mural. ¿Han visto un mural así, de este tipo? Sí. No. ¿No? Ya vamos a ver algunas fotos, vamos a buscar más fotos de mural. Ya, en cuanto a la técnica de los murales, hay distintos tipos y tienen que ver con los tiempos. La encáustica es una técnica muy antigua que ya no se usa demasiado y es trabajar como con cera, con cera caliente, con la cera como cera ¿De de vela? abeja, ¿sí? De vela, en la pared ¿Y eso para qué se ocupa? La cera de vela. para pintar. Así para Como que que le da un color como así como más vivo o como más viejo. es ¿Así? que no es como cera de vela, es como más o sea, es una cera de vela pero antigua, como grasosa. Entonces lo que hacía esta cera, como era casi como ponerle grasa a la pared, hacía que fuera más fácil fijar el color. Ah, ya. Entonces se ponía en la pared esta como cera o como, no sé, ¿se acuerdan que cuando uno trabaja con el lápiz pastel queda como medio grasoso? Sí. Algo así, pero en vez de pintarlo se ponía con una espátula. Entonces con esa espátula se empezaba como a esparcir, a aplastar el color y así se iba logrando los distintos tonos. Se aplicaban distintos con esta espátula, como distintas pastas de color, y así quedaba pegado en la pared y duraba mucho más. Y bueno, esto se trabajaba como caliente, porque entre más caliente estaba esta cera, más fácil era de moldearla. Entonces cuando se enfriaba ya quedaba pegado en la pared y no se salía, a no ser que hiciera demasiado calor y ahí se podía empezar a correr y a derretir el dibujo. Entonces una técnica súper antigua y se utilizaba para hacer grandes murales, generalmente en la iglesia, pero muy antigua. Otra técnica es el óleo, que consiste en pintar en la pared, igual como se pinta un cuadro, pero en la pared. El óleo es una pintura que es en base a aceite. Por lo tanto, hasta el día de hoy, la pintura al óleo se utiliza para pintar un cuadro, una tela, para pintar la pared de una casa también. ¿Y cuál es la gracia o como la técnica del óleo? Es que se pinta por capas. Como que uno tiene que pintar primero una base, después tiene que poner otro color, después de que puso como el color de base, tiene que esperar que eso se seque para poder poner las sombras. Después que pasa esa capa de sombras, hay que esperar que se seque y pintar las luces. Y así, por distintas capas, se va pintando. Es un material que se utiliza bastante hasta el día de hoy y como les decía, uno puede encontrar en el home center óleo. Lo venden para pintar las paredes de la casa. No es un material difícil de encontrar. Su característica... ¿Ah? Profe, pero esa la cera de vela es difícil de encontrar. Sí, sí, Es, porque es una técnica muy antigua y que ya no se utiliza. ya. El óleo,
como les decía, es en base a aceite, por lo tanto, para poder diluirlo hay que usar un diluyente de aceite. Por eso se utiliza aguarrás o algún diluyente químico para poder limpiar un pincel que se manchó con óleo o una brocha. Entonces, un material un poco más complejo de trabajar como a nivel masivo. Tenemos el temple, que es una técnica que consiste en mezclar los colores con yema de huevo. Me refiero a los colores como el pigmento. Antes los colores, el pigmento, el color como de base, se obtiene de elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el rojo carmín, que es un rojo muy intenso, se obtiene de un bichito que se llama es como la chinita, y ese bichito se seca, se muele, y cuando se mezcla con agua, con aceite o con huevo, se obtiene un rojo muy intenso. Cochinilla parece que le dicen al bichito. El azul ultramar se obtiene de un molusco, ¿De un molusco? sí, de un molusco, de una conchita, que está en el fondo del mar, muy profundo, y es muy difícil de encontrar. Por eso se llama azul ultramar. Y era un color tan difícil de encontrar en el tiempo del Renacimiento, cuando estaba Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y todos ellos en el Renacimiento, era un color tan difícil de encontrar que era un color muy caro, muy caro. Si uno quería poner un poquito de azul ultramar en su obra, tenía que pagar mucho dinero, muchas monedas de oro para poder incluir un poco de ese color. Entonces, los colores se obtienen en base a pigmentos, o sea, en base a elementos de la naturaleza o elementos químicos que generan como una especie de polvito. Ese polvito se mezcla con algún diluyente, puede ser agua, puede ser aceite, si es que lo vamos a trabajar en óleo. Y si vamos a trabajar con temple, ese polvito se mezclaba con yema de huevo. Y con ese material se generaba la pintura y se debía pintar en el muro antes que se secara, porque como era clara de huevo, se secaba muy rápido y después ya era súper difícil poder mezclar los colores. Entonces tenían que pintar muy rápido para poder ir trabajando con este material. Y para hacer que durara más, después empezaron a mezclarlo con otros aceites para lograr distintas mezclas de color y que fuera un poco más, como más lento pintar el proceso. También es una técnica muy antigua, pero es la técnica del temple en la que se inspira o se basa un poco el uso de la témpera. La témpera podría ser considerada como un temple, donde originalmente es un polvito, un pigmento que se mezcla con agua, en este caso la témpera en base a agua, y la podemos utilizar pintando en una hoja de papel. ¿Sí? ¿Dudas? No, Ya. Otra técnica es el fresco. Y aquí ya llegamos como a lo actual. Su preparación consiste en trabajar en una superficie, en un muro. Generalmente los muros están preparados con cemento o yeso. En este tiempo era cal y arena. Y se aplican los colores disueltos en agua,
que puede ser la témpera, por ejemplo, en vez del mismo pigmento, pero disuelto en agua y no en aceite. Y a medida que van pintando y que se va secando, se van obteniendo los colores. Como que va mezclando el fondo, la humedad de la pared con la humedad de la pintura para poder lograr la pintura. Y así duraba mucho más. Estoy hablando de técnicas que son antiguas, que se utilizaron para pintar las iglesias. Hoy en día es muy raro el artista que realice un mural con alguna de estas técnicas, como fresco, temple, el óleo sí, y la encáustica, esto que ya no se utiliza, pero sí son técnicas que se utilizaron en un momento y que eran bastante innovadoras para la época. Y el acrílico, que sería la pintura que utilizamos hoy en día, es una pintura sintética. En vez de tener este pigmento natural que les decía yo, sacado de hojitas, de ramitas, de animalitos, es creado de manera artificial en un laboratorio. Se mezcla con, en este caso el acrílico con agua, y se pinta la pared. Hoy en día el acrílico es la pintura más utilizada en el mural, porque es más económica, es de fácil acceso y al ser disuelta en agua es mucho más fácil trabajar con ella. Más fácil para limpiar, es más fácil para diluir, es más fácil para mezclar los colores. Y es una técnica que dura bastante, pero mucho menos que el óleo. De todas maneras, se utiliza mucho. Ya, entonces todas esas son las técnicas. Tenemos los distintos estilos, los distintos temas y un poquito de historia. Y ahora vamos a ver la actividad. Actividad. Van a tener que crear un diseño de un mural. Si estuviéramos en el colegio podríamos pintar una pared, pero como no estamos en el colegio, lo que vamos a hacer es crear el diseño para el mural que espero podamos hacer el próximo año en la pared del colegio. ¿Ya? Como profe, vamos a hacer en la hoja de blog, vamos a hacer como el dibujo que queremos hacer en Sí, el mural. en la hoja de blog ustedes van a crear su mural. Entonces después, la idea es que ustedes guarden eso y cuando nos volvamos a ver, yo lo voy a guardar y el próximo año, cuando nos volvamos a ver en arte, vamos a volver con este trabajo a ver si podemos pintar el que decida el curso en una pared. ¿Ya? Bueno, Pero como ahora no tenemos una pared en la que todos podamos pintar, vamos a utilizar la hoja de blog como si fuera nuestra pared. ¿Ya? Entonces, en una hoja de blog normal de las que utilizamos siempre, van a tener que pintar su mural. Pueden escoger el tema que ustedes quieran, pero debe tener un tema. O sea, no puede ser cualquier dibujo, sino que tienen que pensar en un mensaje que quieran transmitir. Recuerden que el mural debe estar en un lugar público y debe tratar de transmitir un mensaje a la gente que lo ve. Entonces no solamente tiene que ser un dibujo bonito, sino que la idea es que haga pensar algo al que lo ve. Entonces este mensaje puede estar relacionado con la naturaleza, como con el cuidado del medio ambiente, puede tener que ver
con el amor hacia las personas, con el que nos cuidemos, eh, con este nuevo sistema que vamos a tener que empezar a vivir del uso tal vez de mascarilla, de lavarse las manos, del cuidado personal. La idea es que ustedes puedan pensar en algún mensaje que quieran transmitirle al, a la gente que va a ver su mural, ¿ya? Entonces deben pensar en la composición y por sobre todo en que va a ser un mural que va a estar en un espacio público, en este caso en el colegio, y que va a ser de gran tamaño, no va a ser pequeñito, por lo tanto no pueden hacer puros monitos pequeñitos, piensen en dibujos más grandes, que utilicen el espacio de su hoja. La idea es que puedan establecer su estilo personal. No necesito que estén copiando, por ejemplo, el estilo de la Brigada Ramona Parra, ni nada por el estilo, sino que traten de dibujar y de pintar como lo hacen ustedes, como son ustedes, su estilo personal. A eso se le llama impronta. ¿Ya? Profe, Sí. debemos hacer como colocar así un mensaje y también debemos pintarlo. No necesariamente tiene que escribir, pueden ser los dibujos. Les voy a No, mostrar algunos ejemplos, ¿ya? no sé si pero estaba hablando de que debemos pintar el dibujo. Sí, pues hay que pintarlo. Ah, ya. Y deben pintar con témpera. O ¿Puedes sea, pegarla? la idea es que lo pinten con témpera pensando en que después tenemos que Profe, pintar el muro con pintura, con brocha. Si está muy difícil pintarlo con témpera, no tienen témpera, no tienen los materiales para poder hacerlo con témpera, entonces lo pintan con lápiz de madera o el lápiz que ustedes, la técnica que ustedes estimen conveniente para poder lograr los efectos que quieren del mural. Pero mi pregunta fue si podemos ocupar acuarela. Sí, pueden usar acuarela. Ah, ya. Además, pueden incluir en el mural otros elementos, como por ejemplo, han visto que, recuerdan que el mural que hay en el colegio que hicimos con el cuarto medio tiene pegado un mosaico. Sí, Entonces, ustedes también podrían pegarle una especie de mosaico a su mural, a su diseño de mural en la hoja de blog. No es necesario que le peguen cerámica, pues no le van a pegar cerámica, pero sí le podrían pegar, por ejemplo, papelitos de papel lustre, asimilando que esos serían después cerámica para el mural. O podrían pegarle pedacitos de, por ejemplo, si quieren que su mural tenga espejo, en vez de pegar espejo, pueden pegar pedazos de CD. profe, ¿es Vieron necesario que los pintar CDs tienen como este lado que con témpera? con témpera. No, no es necesario, pero lo ideal es que si pueden, lo hagan. ¿Por qué? Porque la pared después hay que pintarla con pintura. Entonces, em, es un poco para ver como la técnica de eso. Pero si les es más fácil pintarla con lápiz de madera, píntenlo con lápiz de madera o con plumón. Tienen las opciones. Pueden pintar con témpera, con lápices de madera, con plumones, con cera. ¿Sí? Miss, Escucha. ¿se puede hacer primero un boceto? Sí, hay que hacer primero un boceto. Ok. Tienen que hacer primero el boceto y después el mural. Entonces, em,
deben entonces hacer el boceto. Pueden hacer el boceto en la misma hoja de blog o en una croquera. Me mandan el boceto, lo suben como tarea y después de eso, próxima semana, comenzamos ya con el mural. La idea es que en el tiempo que queda de clase ahora puedan pensar en el mural cuál es el mensaje que quieren entregar y hacer su boceto. Les voy a mostrar No se me ocurre algunas nada. imágenes de murales. ¿Ah? Que no se me ocurre nada. Por eso les voy a mostrar imágenes. A mí ya se me ocurrió algo. Voy a mostrar imágenes. Puede ser de lo que quiera Sofi el mural, pero tiene que tener un mensaje. Considerando que va a estar en un espacio público y deben decir algo, debe entregar algo, comunicar algo, eso es. Pero por eso quiero que veamos ejemplos. ¿Ya? ¿Ven? Estoy buscando en Google solamente, puse mural y entonces, si ustedes se fijan, bueno, los murales son en gran formato, como veíamos, suelen tener colores muy llamativos para que la gente los vea. Entonces, los mensajes son diversos, desde, por ejemplo, que ese signo significa, ¿qué significa? Parece ¿Cuándo que La hacen este Paz. signo? Ah, No, es el signo de mentira, parece. Algo por ahí. no es de mentira, es cuando quieren que algo resulte, ¿Y cuál es es el como de signo de suerte. mentira? Parece De que mentira se pone atrás, Connie, creo. sí, pero igual se puede Claro, decir. es como de cruz, o sea, este símbolo como escondido es de mentira, como escondido, como que estás mintiendo porque es una cruz, por lo tanto lo que estás diciendo no es verdad. Pero también se utiliza como de suerte, como tengo los dedos cruzados para que resulte, o por lo menos antes se utilizaba de esa forma. Entonces, claro, puede tener esos dos aspectos, esos dos mensajes. Aquí vemos otro donde una niña está pintando como en un lugar gris, en una ciudad gris, está poniendo color a la vida. Acá otro donde con un dibujo, podríamos decir, un poco más libre, se está regando la naturaleza. Entonces, no necesariamente para que la pintura entregue un mensaje tiene que tener un texto, sino que simplemente los colores, la forma y lo que está dibujando puede entregar el mensaje. Este tiene un poco de lo que les decía de mural, o sea, de distintas técnicas. Acá vemos otro ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos niños jugando, tenemos ancianos. Entonces, este mensaje podría estar relacionado con eso, con tal vez con la gente, los niños de la calle o la infancia, cuidar a los niños y a los ancianos. Este tiene que ver con que las enfermeras o como el sector de la salud en este momento son los superhéroes. Muchos tienen que ver con la naturaleza y puede ser el cuidado de la naturaleza. Otros murales tienen ya un texto, entonces
puede ser un mensaje, vive tus sueños. Entonces sí, puede ser un dibujo libre, pero la idea es que trate de expresar algo. Ahora, no todos, no siempre todos los murales entregan como un mensaje súper claro. Aquí vemos a Keanu Reeves y al Baby Yoda de Mandalorian, entonces. Pero la idea es que ustedes entonces hagan un dibujo que pueda expresar algo, un mensaje. ¿Sí? Puede ser, si ustedes se animan, a hacer algo más parecido al graffiti, mientras se entienda como en qué está enfocado. La idea es que busquen su estilo. Puede ser, está relacionado tal vez como más con el mandala, o esto era lo que les decía de la gráfica de la Ramona Parra, pero insisto, que traten de hacer algo personal. Que tal vez puede hablar del cuidado, del amor, de la comprensión con el otro, de la naturaleza, de, de respetar las minorías o de respetar la voz de los niños. Ahí ustedes tienen que pensar qué es lo que quieren decir, qué quieren decir ustedes y hacerlo a través de un mural. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, Miss. Sí. Ya. Entonces, la idea, como les decía, hagan un boceto, un dibujo rápido. Ese dibujo rápido lo pueden hacer en su croquera o en la misma hoja de blog. Lo suben al avance de boceto para que la próxima semana comencemos con el mural. Primero el boceto. Mandan el boceto, yo les voy a poner ahí las indicaciones, les voy a preguntar algunas cosas para que después lo puedan pasar a su hoja de blog ya definitiva y puedan escoger con qué van a pintar, qué colores van a usar y si necesitan alguna técnica me puedan decir para poder ayudarlos con un tutorial o algo por el estilo. ¿Sí? Sí, ¿Está Miss. claro? ¿Se entiende la actividad? Sí. Sí. Ya. Entonces es tiempo de dibujar.